Estamos este mes, como os dije, estamos predicando acerca del Señor Jesús y lo que Él ha hecho, y empezamos la última vez a hablar de los sufrimientos del Señor Jesús. Y hoy, cuando terminaba la primera parte, mi hermano Joan Roy tenía una palabra y yo quisiera que la comparta ahora porque tiene mucho que ver con lo que hablaremos hoy, acerca de los padecimientos y de los sufrimientos, o de la humillación de Cristo. Hay veces que yo creo que el Señor, o creía que el Señor no hablaba. Me machacaba y está ahí en la palabra, ¿no? Que nos habla cada día. Y yo cada madrugada me levanto a leer. Y claro, hoy he leído y ya está. Pero aquí me machacaba. Digo, Señor, ¿qué has leído? Y bueno, se lo he compartido a Santiago y me ha dicho, dilo. És un versículo nada más. Tots els pobles caminen cada un en el nom del seu Déu, Però nosaltres caminem en el nom del Senyor, el nostre Déu, per sempre més. No ens oblidem d'això. Caminem sempre en el nom del nostre Déu. Amén. En qui ens estima, en qui ens dona tot. Amén. Amén. Aleluya. Damos un aplauso al Señor. Caminamos en pos de nuestro Señor. Amén. Y las cosas que Él ha sufrido y ha padecido no ha sido en vano. Ha sido para abrirnos un camino que nosotros no es que podemos, sino que debemos transitar. Perdona que sea tan imperativo en decírtelo de esta manera. No es una posibilidad, nosotros lo hacemos una posibilidad, pero es el camino que el Señor nos ha marcado. Y me tocaba mucho en mi espíritu lo que decía Joan cuando me lo compartía hoy, porque yo te voy a hablar de la parte de la humillación de Jesús, y yo no quiero que te pongas sentimental o emotivo esta mañana, sino que, hermanos, vivamos valorando lo que Dios ha hecho por ti y por mí. En nuestra mente, en nuestro espíritu, es imposible tratar de entender el sufrimiento de Cristo. Es imposible. Creo que lo más fuerte que hemos visto en cuanto a una forma gráfica es la famosa película La Pasión. Ese momento cuando Él está en el pretorio que lo están preparando para la cruz. Muchas veces pensamos que el momento de la cruz fue el momento más duro, más fuerte, pero ahí era cuando Él ya lo habían dejado de azotar, de castigar, de torturar, de la forma más cruel que podía inventar un ser humano. Y esto estaba dirigido por los romanos. No podemos imaginarnos la intensidad de sus padecimientos. Fíjate que Él sabía a lo que iba. Él sabía las horas previas a la crucifixión. Por eso llegó tan agobiado allí a Getsemaní. Siempre hacemos hincapié en ese dicho, no, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, la mía, wow. No, perdón la expresión, qué crack Jesús, ¿no? Wow. Pero Él llegó con una aflicción a Getsemaní y sabía que lo que enfrentaba lo iba a enfrentar con toda su humanidad.
Casualidad, Lucas, el médico, es el único evangelio que destaca ese estrés. Sabes que cuando nuestro físico entra en un sometimiento extremo de estrés, llega a sudar gotas de sangre. No fue una gráfica, aquí ya no había más parábolas. Era la vida real, era el momento real. Jesús estaba agobiado, se llevó a ese grupo más íntimo, Pedro, Juan y Jacobo, se lo acercó a él y dijo, por favor, velad, ¿y qué? Y orad. Él necesitaba, él sabía que era el momento en que toda la justicia de Dios iba a caer sobre sus hombros. Era el momento donde la verdadera paz mundial iba a tener sentido en él. Y él tenía que sostenerlo en ese momento. Ya no se trataba de la copa, de beberla o no beberla, porque él estaba dispuesto a beberla. No era el conflicto. Pero él, siendo la santidad personificada, estaba llegando el momento en que se iba a hacer pecado. El justo muriendo por los injustos. No es un mensaje de condenación, no me lo interpretes de esta manera, si es así, estás equivocado. Te voy a decir que este es un mensaje de reflexión para que sepamos cuál es nuestro rol y nuestra función en esta tierra. Por esto no somos pseudos cristianos, somos cristianos. Por esto, ni más ni menos. No por otra cosa. Él se hizo pecado. ¿Para qué? Para que todo el castigo de Dios que tenía que caer sobre mi vida, no sé si sobre la tuya también, cayó sobre él. La justicia que Dios iba a aplicar sobre Santiago la desvió en ese momento y la puso y la aplicó sobre su Hijo santo, sobre toda la santidad de su Hijo. Este sacrificio sería único. No sé, no hay registro, pero me imagino que habrán sido millones de sacrificios que habrá habido en todo el pueblo de Dios hasta Jesús. Millones, miles de millones de sacrificios ha habido a lo largo de la historia, pero el único sacrificio verdadero, iba a decir justo, no me atrevo a decir justo, pero justo, porque se aplicó la justicia de Dios, fue la de Jesús. La palabra de Dios no nos estimula a comprender los sacrificios de Cristo, pero nos exhorta a que lo consideremos, que lo tengamos en cuenta. Dice Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores sobre sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás desfalleciendo, hermano? ¿Cómo está tu ánimo? ¿En qué te estás deteniendo hoy? Pues consideremos ¿a quién? Aquel que sufrió por ti y por mí. El creyente debe saber que esto era necesario para que nosotros tengamos comunión con Él. No podemos descuidar por cualquier tontería y estupidez la relación con Él. Estamos menospreciando esta situación que Él vivió por ti y por mí. A veces nos hinchamos el corazón cuando vemos una película y el héroe que va en su caballo y va a rescatar la princesa y cuántas cosas que nos llenan de orgullo. Y hermano, ¿y esto qué? Esto no es ficción.
Esto es la realidad para nosotros, para nuestra vida, para nuestro ser. El momento más duro de la cruz, si es que podemos como humanos que necesitamos siempre tener una explicación para todo, fue el escarnio que él sufrió. La vejación, fue vejado, fue menospreciado. Los evangelios nos hablan de esto. Juan es el que menos nos lo explica, pero los otros tres sí. Pero mira lo que ya decían los salmos. Salmo 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio, que es deshonra, afrenta, de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¡Qué contradicción! Él es Dios. Y tenía que sufrir. Porque esta profecía de Salmos tuvo cumplimiento. Él tuvo que sufrir el menosprecio por los que él había venido, porque de tal manera había amado a Dios al mundo. ¿Quién? Dios, que entregó a su Hijo. Por eso, hermanos, este mes es más que un mes de conciencia, no es un mes de conciencia. Como cristianos debemos tener ese agradecimiento diario de lo que Jesús experimentó por cada uno de nosotros. Escuchábamos el viernes esa pasión. Jesús siempre estuvo con el desvalido, el menospreciado. Él siempre reivindicó a aquel que era dejado de lado por su posición económica, por su salud, por su estado cultural, por lo que sea. No es que él también estaba. Mira, Lucas era médico, era un hombre preparado. Pero Jesús vino, no fue un estadista, no fue un gobernante, era Dios y vino a establecer una igualdad que es para todos aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios. No hay distinción de cristiano. Nos ha igualado, ha pasado el rasero, pero para arriba. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Ese es el Señor. El Salmo 69:1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. ¡Wow! Esto es una persona que ha sido humillada. ¿Sabes a qué nivel? Al más bajo. Al más bajo. Seguimos en este Salmo, versículo 14. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Versículo 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Hermanos, que lo digas tú, que lo diga yo, pero lo está diciendo Jesús. En esa condición de desamparo fue expuesto para que solo nosotros tengamos absolutos beneficios. Absolutos beneficios. Nada más que beneficios. Versículo 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Versículo 29. Mas a mí
afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. ¡Wow! Jesús fue expuesto a semejante situación. ¿Y sabés en quién estaba pensando? ¿En quién? En ti. Obvio, mí. En medio de esta aflicción, de este desamparo, Él se sintió desamparado por el Padre. Mira qué momento que o lo entiendes en el Espíritu o márchate a casa, porque Él era Dios y se sintió desamparado por Dios. No le des vueltas aquí en la cabeza porque no va a bajar. Pero Él, siendo Dios, le está diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre estaba poniendo el castigo. ¿Cuántos pecados has cometido en tu vida? ¿Cuántos seres humanos ha habido en la tierra? Empezamos a multiplicar. El único que tenía la fortaleza espiritual para cargar con semejante carga fue el Hijo de Dios. No fue gratis. Jesús no dijo las frases que dijo para que quede bonito en la película de Mel Gibson. Él estaba expresando el sentimiento de su corazón. Mira, te lo leí recién en este salmo, en el 20. Esperé que se compadeciesen de mí y no lo hubo. Fue con ensaña, se ensañaron de Él. Cada latigazo, cada bofetada, cada escupitajo, era Dios, Jesús. Y mira esta expresión: esperé que se compadeciesen de mí y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. ¿Cuál es nuestro recurso cuando estamos mal? Señor, ayúdame. Y vemos la mano. A veces cuesta, a veces no, a veces lo entendemos, no lo entendemos. Pero Él estaba siendo puesto en esa situación. Mira cómo estaba. Lucas 22:39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Él solía ir ahí, pero sabía que esa era la última vez que iba a ir al monte de los olivos. Ya le había dicho a Judas: ve tirando. Ve tirando que tienes que ir a lo tuyo, Judas. Ya lo había despedido en esa última cena, en el aposento alto. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¡Wow! Estaba siendo puesto en estrechez. El Padre le había enviado, el Padre había permitido que un ángel del cielo esté allí para fortalecerle. Había angustia en su corazón, en su ser entero. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. ¡Wow! ¿Has estado alguna vez en una situación que dices: tierra, trágame? Donde parece que el mundo se te ha venido abajo. ¿Te has estresado de esta manera alguna vez? Pues Él fue puesto al extremo. ¿Cómo no va a sudar sangre? Si, mira, te voy a leer un texto de una investigación
no te aburras, no es muy extenso, pero quiero leértelo. ¿En qué consistió la preparación hasta llegar a la cruz? Dice, como preparación para la crucifixión, se azotaba antes al condenado, atándolo al patíbulo, tabla o lugar donde se ejecutaba la pena de muerte. Y se lo conducía, luego de haberlo azotado, se lo conducía luego a través de las calles concurridas, para escarmiento de los demás y vergüenza propia. Llegaban al lugar de la crucifixión y así se lo ataba o clavaba al palo vertical. Los horrores de la crucifixión se alargaban hasta días enteros. La sed, debida a la pérdida de sangre y a la deshidratación del organismo por el mucho sudor y temperatura, era otro de los grandes tormentos. A estos dolores físicos se añadían los morales, como era la vergüenza de verse completamente desnudo. Él no iba con su túnica, ni con... No, desnudo. Desnudo caminando por esas calles. De verse completamente desnudo ante los curiosos transeúntes que pasaban insultándolos. Este tormento era propio de esclavos, desertores, ladrones y de todos los que habían perdido la personalidad. Todo lo cual hacía de la cruz el suplicio más cruel y horroroso de todos, la muerte más vergonzosa. La muerte sobrevenía por calambres tetánicos y por sofocación, ya que la sangre no podía circular por sus miembros que estaban violentamente extendidos y quedando retenida en los pulmones, constreñía el corazón causándole grandes dolores hasta que lo paralizaba. El crucificado no perdía el conocimiento en ningún momento. Una vez muerto, permanecía sin sepultura, presa de las fieras y las aves. A veces, para acelerar la muerte, se le quebraba las piernas o se los ahogaba con humo. El condenado llevaba la causa de su pena de muerte y una vez fijada a la cruz, esta sentencia no se podía cambiar. Contenía el nombre del condenado y su crimen. Yo agrego, dice en Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. La muerte fue no porque era un ladrón, un asesino, un violador. Lo mataron por ser el rey. Su estado de rey, que era un estado de exaltación, pero él estaba siendo humillado. La condición de rey lo hizo la persona perfecta para estar en la hora perfecta en una cruz que fue perfecta. Este es Jesús, su nombre, la causa, el Rey de los judíos. Hermanos, no podemos andar con niñerías. Tenemos que tener un corazón de un niño para acercarnos a Él, pero tenemos que tener la entereza de una vida espiritual. Porque lo de Jesús no fue en vano. Hubo un grito de victoria. Ya clavado en esa cruz, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No sé, yo a veces
me da, perdónenme este pecado, que me lo perdone el Señor, me da envidia de ver a tanta gente creyendo en tanta mentira, pero con unas convicciones que matan, con unas convicciones dispuestos a morir. Y yo te repito, no te emociones con esto. Yo deseo que sea nuestro espíritu, porque si nos emocionamos es como aquel que se mira al espejo y cuando se marcha se olvidó. Esto tiene que cambiar nuestro espíritu para que cambie nuestra manera de vivir. Si nuestro espíritu no cambia, si nuestro ser interior no cambia, no va a pasar nada. Pastor, qué poca fe. ¿Qué quieres que haga? Me conozco. Pero fue tan impresionante lo que él hizo que sucedieron cosas inexplicables. En el momento que él dijo, consumado es. A veces en el fútbol el grito de victoria es gol, o en muchos deportes, o tanto, o de tantas maneras. Pero en la cruz el grito de victoria fue consumado es. ¿Y saben qué? En el consumado es. En el consumado es, dijo, hijitos, entrad a la presencia de Dios. Hijitos, el velo se rasgó cuando este grito, este quejido en la cruz fue pronunciado. El velo se rasgó de arriba abajo, no fue obra humana, no fue de abajo arriba. Se rasgó de tal manera que ese lugar que, como escuchábamos el viernes, no podíamos entrar, se nos dijo, esta es vuestra morada. Esta es vuestra morada. El velo que existía ya no existe más. Mateo no lo vamos a leer luego, pero es Mateo 27, 51. Pero Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Atención, el lugar santísimo está abierto. Estamos en ese lugar. Ya no era ni la tienda que transportaban por el desierto el pueblo de Israel, ni el primer ni segundo templo. ¿Sabes quién es ese templo? ¿Cuánto lo habrás escuchado aquí ya eso, no? Tú y yo, nosotros, somos el templo. Del templo donde está el Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo, y donde mora el Espíritu Santo allí hay libertad, y donde mora el Espíritu Santo no hay lugar. ¿Para qué? Para lo que fue clavado en la cruz. ¿Para qué? Para el pecado. Para el pecado. Los que están en la mezquita, ¿por qué los identificamos que van a la mezquita? Porque van con su pijama, ¿no? ¿Y a mí por qué me identifican que soy cristiano? Que nos ponemos aquí que diga Ríos de Vida. ¿Qué hacemos para que nos identifiquen? Perdón, hermano, no quiero ser duro esta mañana, pero quiero decirte lo que dice la palabra de Dios, nada más. El velo fue roto. La deuda del pecado pagada. ¿Cuánto te costó a ti pagar el pecado que tenías acumulado? ¿Cuánto? Nada. Nada. Cristo anula, cancela el acta. Había un decreto que decía, tú eres un pecador de lo peor. Eso eres tú.
Y Él canceló esa deuda, esa ordenanza, la quitó y se clavó en esa cruz. Se clavó allí. Con su muerte, Cristo arrebató la muerte al que tenía el imperio de este lugar, al diablo, a Satanás. 1 Corintios 15, 54 y 55. Meli, a ver si me lo buscas, que no me lo apunté. Bien. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. 55, por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pasen los músicos, por favor. El velo se rompió. Tenemos derecho al lugar santísimo. Nuestros pecados pasados fueron clavados en la cruz. ¿Pasados nada más? ¿Qué más? Presentes y futuros. Haya. Qué poco poder que tiene la cruz. Me falló la cruz. Le faltó poder. No. En ningún momento le faltó poder a la cruz. Y la cruz no es que cada día tiene más poder. Tiene un poder que no varía jamás. No se lo podemos decir cada día tiene más poder. Tiene un poder que no se agota, no se extingue. Es un poder perfecto. Por favor, hermanos, antes de decirte este tercer punto, quiero volver a poner énfasis en el segundo. Él anuló todos nuestros pecados. ¿Podemos pecar libremente? ¡Qué bonito! No. Porque si el velo fue rasgado y el lugar santísimo y el Espíritu Santo mora en mí, ya no es que no tengo libertad de pecar, ya no encuentro placer en el pecado. ¿Te das cuenta? Gracias por perdonar los pecados que vengan, pero yo de eso no quiero saber nada. No es que soy autosuficiente, me tomo de la cruz. Porque la tercera cosa que te quiero decir esta noche, esta mañana, es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Fue reconciliado. Fue reconciliado. Hermanos, la muerte de Jesús, el sufrimiento, el padecimiento, todavía falta uno más de este estado de humillación. Falta uno más. Algunos dicen que sí, que es, otros que no es, pero falta uno más. Ya lo veremos en la próxima. Que es a donde fue Él esos días después que lo pusieron en el sepulcro. ¿Dónde estuvo Él? Pero hoy no hablemos dónde estuvo, vamos a hablar del beneficio que tengo. Dios, en ese momento donde, por poner una gráfica, dijo: pongo todo el pecado sobre mi hijo que está en la cruz. ¿Por qué hago este gesto?
Porque el hijo le dijo, se sentía desamparado. ¿Te has sentido desamparado alguna vez? Jesús estaba sintiendo desamparado. Es que el padre dijo, ahí va. Pero en esta acción de ahí va, el padre estaba afirmando y diciendo, a partir de hoy, vuelvo a antes de la dichosa manzana. Vuelvo a un estado de reconciliación con el hombre. El pecado había entrado por un hombre y estaba siendo vencido, derrotado y salido por otro hombre. Es una sensación. ¿Has tenido alguna vez la sensación de llorar y reír? Porque déjame ponerme ahora sí en plan natural y decir, jolines, el padre estaría escuchando el gemir, el ritmo de ese corazón latiendo lentamente en la cruz. Pero por otro lado diciendo, vuelvo otra vez a tener comunión perfecta con mis seres creados, con mis hijos. Vuelvo a ese estado. Y hermanos, Él es fiel. Él es fiel. Él es verdadero. Él es justo. Él es fiel. Yo quiero pedirte, ya nos estamos yendo, que inclines tu cabeza un momento. Y puedas, lo primero que puedas decir ahora, en voz alta, en baja, en tu corazón, tú eres fiel. Dile, tú eres fiel. Tú eres fiel. Porque por más que nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Y ahora te pido que desde la intimidad de tu corazón le digas, yo soy fiel. No, yo quiero, yo soy fiel. Porque si el velo rasgaste, si mis pecados perdonaste, si fui otra vez y otra vez estar junto a ti, reconciliado contigo, yo soy fiel. Tal vez nunca entendiste la magnitud del sacrificio en la cruz y de todo lo que pasó antes. Estaba terminando sus 33 años de suplicio en la tierra. Es Dios. Era Dios en la tierra. No estaba en la panacea, estaba en la tierra. Y dile, yo quiero tener esa marca de cristiano grabada en mi corazón, que mis palabras, mis hechos brotan de mi corazón. Alguien vea que soy distinto. No necesito un turbante, una vestimenta, no necesito nada que me identifique. Mi vida me identifica. Pero perdona, estoy orando por ti. Ora tú a Él. Ora tú a Él. Ora tú, porque Él te está escuchando. Tiene la virtud de querer escucharte hoy.